¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Es posible entender, comprender cabalmente un fragmento de la política, de la literatura, de la historia, no ya por lo que han declamado, han sostenido sus personajes principales, sus protagonistas, sino por la forma en la cual se ha ensamblado esa historia y a partir quizás de algún tipo de legado? ¿Es posible? ¿A usted le parece? Mire, después de las PASO el gobierno enfrentó una disyuntiva. Por un lado, tenía quizás la expectativa de recuperar el crédito político que quedó en evidencia que había perdido, de ir atrás de los votos que quizás podía comenzar a sumar. Pero eso implicaba una campaña vehemente, una campaña también del miedo, mayor incertidumbre. Del otro lado, al gobierno se le presentaba la chance de administrar una crisis, sobre todo de credibilidad, que emergió a partir de la contundencia de ese resultado y quizás también de iniciar lentamente una transición política. Yo quiero decirle que en función de lo que ha pasado en las últimas horas, yo me inclino más por esta segunda alternativa. El gobierno inició lentamente los trabajos silenciosos para llevar a cabo una transición política. Así podemos explicar la salida de Nicolás Dujovne de la cartera de Hacienda, la asunción de Hernán Lacunza al frente de ese ministerio, el anuncio quizás de algunas medidas que no van a tener un impacto inmediato, pero que están reflejando algún tipo de reacción, la rebeldía de los gobernadores en el día de hoy, que le dicen que no al gobierno en estas medidas anunciadas a propósito del IVA, la rebeldía también de las petroleras que no quieren saber nada de congelar lo que es el precio del combustible. Bueno, todo esto, quizás si lo hilvanamos, nos termina reflejando que el gobierno ha iniciado una especie de transición política y que en todo caso tiene que administrar este momento y abocarse a ello. Y sin embargo, tienen que empezar a descartar, a dejar marginados algunas cuestiones que se habían presentado. Por ejemplo, llevar a cabo algún tipo de reforma estructural de la economía. El gobierno ya no puede sentarse a esperar que aparezcan los brotes verdes. Tampoco puede sencillamente seducir a los inversores que vengan, que inviertan en la Argentina. Mire, ya ni siquiera podemos analizar, podemos creer en esas metáforas presidenciales. Recuerda, hay que cruzar el río, hay que escalar el Aconcagua, hay que afrontar las tempestades, todos los fenómenos climáticos que el presidente Macri nos presentaba hasta hace apenas muy poquito tiempo. Todo eso parece haber quedado a un costado. Y sin embargo, a ver, yo le mentiría si le dijese que el gobierno está de brazos cruzados. En realidad lo que le quiero proponer esta noche, una de las lecturas, que lo analicemos juntos, es que muy lejos de eso, quienes rodean al presidente, quienes rodean a los principales funcionarios del gobierno, el Círculo Rojo, quienes detentan el poder real en la República Argentina, todos ellos le han encomendado al gobierno que escriba su propia historia, que forje una determinada interpretación de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 4 años prácticamente, que de alguna manera nos deje una especie de lectura o quizás que el elemento central empiece a ser un supuesto legado. Acuérdese de esta palabra que es importante, el legado. La ha dicho el presidente hace apenas algunos días, la ha dicho el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en el primero de sus discursos, en la primera de sus conferencias de prensa. El gobierno va detrás de dejar un legado, pero nos va a tratar de convencer de qué forma tenemos que interpretar ese legado. ¿Sabe qué dice el legado? Dice que el gobierno forjó una Argentina que se abrió al mundo, que tiene nuevos socios comerciales, que en todo caso se han saneado las cuentas públicas, que el gobierno fue detrás del déficit cero porque era la única salida, que se han sembrado las bases para un futuro crecimiento en la República Argentina. Pero quiero decirle que detrás de ese legado, detrás de esa lectura, de esa interpretación, el gobierno no nos va a dar la posibilidad
de que de un tiempo a esta parte empecemos a mirar este ciclo como un ciclo que ha dejado pobreza, que ha dejado indigencia, que ha dejado mayor desigualdad, que ha triplicado prácticamente la deuda externa, que ha duplicado la inflación. Todo eso va a esconderse debajo de la alfombra. Ahí están los trabajos que está realizando el gobierno. Pero además quiero decirle otra cosa, y quizás esto es lo central, esto es lo que quiero que se quede para analizar los hechos de la realidad. Porque ese legado que se escribe, ese legado que se encarga por parte del círculo de poder, es quizás, y se lo pregunto, un salvoconducto para erigir a Cambiemos en una fuerza política que resulte la alternativa lógica al futuro mandato que probablemente sea por parte de la oposición política, por parte sobre todo del Frente de Todos. Si ese legado no constituye una especie de boleto en blanco, ¿para qué, dice usted? Para plantearse como alternativa política dentro de 4, dentro de 8 años. Si en todo caso no es una especie de botella que uno tira al mar y que en algún momento va a buscar para presentarla a la sociedad y para decir, este es nuestro crédito, nosotros hicimos esto. Ese es el planteo que quiero hacerle en esta noche. Y como siempre apelo a algún texto porque estar pensando en esto me hizo recordar a una novela, fantástica novela, que escribió y que publicó en 1980 el genial Ricardo Piglia. Se llama Respiración Artificial. Y usted quizás inmediatamente dice, a este gobierno en términos políticos le está faltando esa respiración artificial. Es cierto, pero lo que propone Piglia en ese libro es quizás el reverso de lo que le estoy contando. Piglia presenta a un personaje, a un muchacho, a un escritor, que intenta recuperar qué pasó con su tío, del cual hay muchas conjeturas, pero del cual también hay cierta opacidad con respecto a de qué fue su vida, qué pasó con los hechos, y en todo caso, si en algún punto, en algún momento, esa historia que cuentan los familiares fue efectivamente así, o si tiene un reverso. El protagonista se llama Emilio Renzi y su tío se llama Marcelo Maggi. La historia va a comenzar directamente tratando de establecer qué pasó en la cabeza de Emilio Renzi. Va a escribir una pequeña novela, son los comienzos como escritor, va a recoger los testimonios de la familia alrededor de ese tío y la escritura de esa novela le va a servir paradójicamente para ponerse en contacto con su tío Marcelo Maggi. Lo que va a terminar dándose cuenta es que el propio Maggi, su tío, es a la vez una persona que está llevando adelante otra investigación, en este caso vinculada con un personaje oculto y perdido en el tiempo que se llama Enrique Osorio y que ha sido en principio el secretario privado de Juan Manuel de Rosas. La gran paradoja de esta historia es que está escrita como esas pequeñas cajas chinas, usted recuerda, está una dentro de la otra y tanto del anverso como del reverso uno puede leer que prácticamente tienen el mismo sentido. Pasa exactamente lo mismo entre Emilio Renzi y Marcelo Maggi que entre Marcelo Maggi y Enrique Osorio. Y quizás lo que nos quiere proponer Piglia es que detrás de toda historia de heroísmo, que es así como empiezan a sucederse las lecturas que hay en torno a cada uno de estos relatos, que detrás de cada héroe hay siempre un traidor. Y que quizás el mismo héroe es en definitiva un traidor a quien la historia ha vuelto de una manera distinta, ha presentado quizás con otra morfología. De eso trata Respiración Artificial. Lo que quiero proponerle es que este rompecabezas que nos presenta Piglia es quizás muy parecido a cómo se nos presenta la historia de nuestra Argentina, lo que ha sucedido quizás en los últimos meses y en definitiva y sobre todo a que muchas veces lo que recibimos, lo que se nos da, con lo que trabamos conocimiento, no es con lo que verdaderamente ha tenido contacto la realidad. ¿Sabe qué? Lo principal que nos deja la lectura de Respiración Artificial no es solamente este relato fascinante, muy complejo, por cierto, una novela de culto,
Pero quizás lo más relevante que nos deja la lectura de Respiración Artificial son las preguntas, que trabajan en forma inversa. Leemos la novela y nos quedan las preguntas. ¿Qué preguntas? Las que nos sirven para tratar de descifrar qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos leído. Y esas preguntas se presentan quizás de la siguiente manera. ¿Cuál es la historia que se nos cuenta? ¿Quién narra esa historia? ¿Cómo se han ordenado los materiales para contarnos precisamente esa historia? ¿Qué grado de veracidad tiene aquello que se nos está contando? O en todo caso, ¿cómo recuperamos nosotros la realidad? ¿Cómo recuperamos lo real? ¿Qué hay detrás de los enigmas? ¿Qué hay detrás de los secretos? ¿Qué hay detrás de esa gran historia a la cual muchas veces vamos a llegar por líneas oblicuas y por malas letras? Si, como parece, el mundo muchas veces nos presenta datos que están sumamente alejados de la realidad, si nos llega en forma indirecta aquello que constituye quizás un hecho importante, si la sociedad que a veces referimos como la sociedad del espectáculo elige traducirnos aquello que para nosotros es la realidad y nos lo trae como una representación o como una parodia, señoras y señores, va a haber que comenzar a prestar muchísima atención. Que el olvido no nos juegue en contra, pero sobre todo que la historia no nos cuente un relato que no fue.